Hay 95 personas, espero hasta las 18:58 y vamos a empezar, ¿ya? El otro link no lo voy a abrir porque si hubiera más de 100, abro el otro, ¿ya? Por si acaso siempre entran a este primero y después recién se van al otro si es que ya se llena, ¿no? Ahorita he admitido uno más, ya son 96, ¿ya? Ahí. Entonces, vamos a continuar con lo que quedamos en la última clase. Bueno, esto hemos visto ya 2 veces, pero rápidamente lo vamos a explicar nuevamente, ¿ya? O sea, hemos dicho que los diseños geométricos en vías se hacen en la parte superior la planta y en la parte inferior el perfil, ¿no? Entonces, ustedes han aprendido en una primera fase, en una primera etapa, el diseño geométrico en planta. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver, este lugar es una curva, ¿no? Una curva, aquí tenemos la segunda, la tercera y la cuarta, en esta distancia. Entonces, ¿qué es lo importante? Aquí faltan muchas cosas, ¿no? O sea, es un croquis, aquí faltan los números de las coordenadas UTM, aquí está, bueno, aquí está la escala, aquí está el norte, y en esta parte están los elementos que componen las curvas, ¿no? O sea, ¿cuáles? Está el radio, la longitud de la curva, el grado de curvatura, la externa, la cuerda larga, la ordenada media y también otros datos como puede ser el PC, el PT, o sea, sus progresivas del PC y del PT. Entonces, todos, y aquí del PI y la deflexión, el ángulo de deflexión que se forma. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una deflexión a la izquierda, porque siempre hemos dicho, estamos siendo en el avance de la izquierda hacia la derecha. No es que vamos aquí las progresivas en este sentido, no. Vamos de izquierda hacia derecha, por convención, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un PI. Este va a ser otro PI, o sea, podemos anotar, aquí puede haber PI1, PI2, PI3, así, ¿no? Entonces, es muy importante que en los planos aparezcan los elementos de la curva, ¿ya? Porque muchas veces he visto de sus proyectos que han estado haciendo que no ponen esto. Ahora pueden poner así en tabla o pueden poner independiente, ¿no? O sea, aquí en la parte inferior o en la superior de esta curva se pone PI, longitud, radio, externa, tangente y todos los elementos más importantes que se requieren y que se han calculado, ¿no? Esto, en la memoria está el cálculo, pero no porque está en la memoria ya no van a poner en el plano. Los planos son el resumen del trabajo. O sea, y cuando un plano está bien detallado, bien explicado, es un buen plano. Pero si aquí no decimos nada y hay que empezar a investigar qué quiere decir, o sea, como si fuera jeroglíficos, ese es un mal plano. O sea, un mal plano, mal elaborado. Y esto he estado viendo estos días que estoy revisando proyectos de grado de San Simón, ni el carimbo está bien, no saben hacer un carimbo. El carimbo, por si acaso, se empieza, aquí por ejemplo está un carimbo, ¿no? Y podríamos desglosar un poco más, a ver, voy a aumentarle para ver si es que podemos visualizar, ¿no? Bueno, normalmente lo que es lo siguiente, bueno, se coloca el nombre de la institución para la que estás haciendo. Por ejemplo, en este caso, si usted está haciendo un proyecto de grado, tendría que ser Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Tecnología, ¿no? O sea, es para esa institución. Y después el nombre del proyecto, aquí dice proyecto, entonces carretera, Caihuasi, Caracollo, bueno, cualquier nombre, ¿no? La escala,
La escala es muy importante, la escala horizontal y la escala vertical. ¿Por qué la escala vertical? Porque el perfil, estas alturas, está en otra escala. Este perfil es deformado. Esto es lo que vamos a ir avanzando estos días, o sea, hacer el perfil longitudinal, y por eso a veces quiero recalcar, ¿no? Entonces, la escala horizontal y la escala vertical. Ahora, si hacemos a diseño final, la escala normalmente en carreteras es 1:1000, a diseño final. También tiene otro nombre, es estudio técnico, económico, social y ambiental. Eso significa igual que diseño final. Entonces, hacemos en escala 1:1000, la horizontal, o sea, la planta y estas distancias horizontales 1:1000. Pero la vertical, o sea, las alturas o cotas es 1:100, ¿no? 1:1000, 1:100. Ahora, ¿qué más? De este carimbo debemos poner el título, ¿no? Y después colocar de qué progresiva a qué progresiva estamos haciendo. Por ejemplo, podríamos poner kilómetro 0 a kilómetro 1. Generalmente en escala 1:1000 entra 1 kilómetro, ¿no? Entonces, ahí lo vamos marcando, el proyecto, el nombre, la institución para la que haces, revisado por quién, ¿no? Aprobado, dibujante quién era, quién ha sido el que ha dibujado, firma, a veces te piden, y te piden la fecha, muy importante la fecha. En carimbo se coloca la fecha, ¿ya? No se olviden. Y aquí, por ejemplo, pueden poner el número de plano. O sea, si es el plano 1 de 20, 2 de 20, así, o si quieren plano 1, después 2, 3, no importa, pero tiene que estar enumerado para poder entender cuántos planos compone ese trabajo, ¿ya? Entonces, no se me olviden, el carimbo siempre se empieza con el nombre de la institución, ¿ya? De la institución para la que haces o te ha contratado. Por ejemplo, si a mí me contrata la ABC, se coloca normalmente Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Bolivia. Después, Administradora Boliviana de Carreteras. Y así vamos desglosando, ¿no? Entonces, es importante eso. No es el nombre del proyecto el título grande. El nombre a la institución a la que vamos a presentar es lo primero. Después viene el nombre del proyecto. Puedes poner planta y perfil kilómetro 0 al kilómetro 1, ¿no? Entonces, ya eso es para ir entendiendo de cada planito, ¿ya? Muy importante lo que les he dicho, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, me hacen. Bueno, a ver, aquí, por ejemplo, falta muchas cosas, ¿ya? Pero quiero comentarles, por ejemplo, el drenaje. El drenaje, o sea, las alcantarillas se colocan en planta y se ponen en perfil, en las dos. Aquí no está, ni en planta ni en perfil, el drenaje. Deberían estar acá, por ejemplo, los puntos de control de topografía. Eso se llaman puntos trigonométricos. Pero a veces los topógrafos dicen puntos BM. Bueno, normalmente el BM es solamente para alturas, pero bueno, pueden utilizar cualquier otra simbología, pero tiene que haber en estos planos dos puntos de control, ¿no? X, Y y Z, por eso yo digo puntos trigonométricos. Entonces, de esos puntos trigonométricos se arrastra para poder hacer la construcción. Esos puntos trigonométricos conviene siempre poner fuera del área de excavación, fuera del área que se va a construir. ¿Para qué? Para que se quede ahí, no se pierda. Si yo lo pongo aquí adentro y vamos a empezar a construir, va a desaparecer pues, ese punto de control. Entonces, generalmente en estos planos hay dos puntos de control. Son muy importantes esos para ir replanteando, para ir haciendo la construcción de la carretera, ¿ya? ¿Qué más? Necesitamos, por ejemplo, curvas de nivel, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, no hay una curva de nivel. Eso es importante. Las curvas de nivel, equidistancia, cada metro para diseño final, cada metro. Para estudio de factibilidad
o estudio de identificación que se llama actualmente, se puede hacer cada 5 metros la equidistancia entre las curvas, ¿ya? O mínimo sería cada 2 metros, pero normalmente están, ustedes en su proyecto debía ser cada 5 metros las curvas de nivel. Hay que anotar cuál es la cota de las curvas de nivel, porque si uno pone aquí curvas de nivel y no pone sus cotas, no sabes nada, porque tiene que tener referencias, o sea, indicar a qué altura tiene esa curva de nivel. ¿Qué es curva de nivel? Son puntos de igual cota, son la unión de puntos de igual cota son las curvas de nivel, ¿no? Entonces, aquí no hay curvas de nivel, entonces le estoy queriendo indicar que es muy importante que tienen que aparecer las curvas de nivel. Más que todo es un esquema de explicación de que en la parte superior se dibuja la planta y en la parte inferior el perfil longitudinal. Podemos decir, esto es el alineamiento horizontal, este es el alineamiento vertical. Yo puedo cambiar y decir, esto es la planta, esto es el perfil, ¿no? Entonces, en los últimos planos de diseño geométrico, desde hace unos 6 años más o menos, o 10, se está incluyendo esto, la transición del peralte. O sea, aquí está la transición del peralte. ¿Cuántas curvas había? 4. Entonces aquí tenemos una curva, 2 curvas, 3, 4 curvas. De estas, de las 4 curvas, sus longitudes de transición. ¿Cuál es el peralte máximo o la sobrelevación máxima de cada una de estas curvas? No es la misma, no es la misma. ¿Por qué? Porque este tiene un radio, este tiene otro radio. Entonces, en función de los radios se va definiendo las longitudes de transición, ya uno de los parámetros. Ahora, este va a tener un peralte definido, un peralte. Este va a tener otro peralte porque es diferentes radios, ¿no? Entonces va cambiando el peralte, no es el mismo. Aunque nosotros al hacer el diseño decimos, vamos a tener una velocidad de proyecto. Bueno, vamos a tener un peralte máximo que adoptamos. Y de ese peralte máximo vamos encontrando para cada una de estas diferentes radios su peralte que va a tener. Y por eso es que se hace esta gráfica, ¿no? Este es el diagrama de transición de peraltes. Antes, ¿qué se hacía? Se hacía la planta, se hacía el perfil y esto se dibujaba en otro plano. En otro plano se dibujaba y se explicaba cómo iban a interpretar la transición de peralte, ¿ya? Otra cosa, ahora, como nos interesa más esta parte que es el perfil, esto que tenemos que sube, que baja, que vuelve a subir, etcétera, ya varios ya saben, porque ya estaba explicando, como les decía, 2 veces. Esto es el perfil del terreno en el eje. Este perfil del terreno en el eje, o sea, sacado de estos puntos segmentados, que a cada 20 metros puede ser, pues si es a diseño final, cuánto mide la otra cota. Entonces aquí van saliendo esto y se va uniendo y ahí tengo el perfil del terreno. Al tener esta conformación del perfil del terreno, podemos decir que es una apertura de camino. ¿Por qué? Porque es irregular. Fíjense, aquí sube, baja, aquí tenemos una punta, una cresta, baja y aquí así. Entonces, no es un mejoramiento. Si fuera un mejoramiento, así al solo ver el plano, esto fuera más parecido al eje del camino, ¿no? O sea, entonces es diferente. Como es diferente, debemos hacer la rasante. O sea, la rasante, ¿qué es? Es la cota terminada del camino. La cota terminada del camino. En el eje, en este mismo eje, se ha hecho el perfil del terreno y se va a dibujar la rasante. Esta rasante es la línea negra continua, o sea, la que está ahí continuo. Ese es el camino, la rasante del camino. Entonces, aquí empieza, por ejemplo, va a ir, aquí hay una curva. Estas curvas son curvas parabólicas verticales, son unas parábolas. En cambio aquí hemos dicho que pueden ser curvas en las plantas
pueden ser curvas circulares simples, compuestas, curvas de espirales de transición, ¿no? Esos son los tres tipos. Hay una más que a mí no me gusta usar, las curvas inversas o invertidas, ¿no? Que es en terreno montañoso. Bueno, entonces, esto en alineamiento vertical, esto se llama también alineamiento vertical. Las transiciones de las rasantes, esta es una tangente y esta es otra tangente. Denominamos rasante la cota terminada del camino. ¿Cómo se unen? A través de una curva parabólica. Esa curva parabólica, ¿quién ha definido? O sea, las parábolas, los científicos. Los científicos han visto que la mejor curva que se adecua para estas transiciones de la rasante es una parábola. En este caso es una parábola convexa. O sea, por convención usamos que es o convexa o cresta, ¿no? Esto es así. Cresta no empleamos en Bolivia. Y esto es un columpio, es otro cambio. Aquí viene una rasante y aquí viene otra, y aquí hay que hacer un cambio paulatino. Entonces, esta es una curva vertical, parabólica, cóncava o en columpio. No empleamos mucho la palabra columpio, ¿ya? Entonces, convexa y cóncava, ¿ya? Eso es. Aquí tenemos otra curva vertical. Esta curva vertical es cóncava o convexa. Convexa, ¿no? Convexa. Y esto es cóncava. Y así, aquí más tenemos. Ahora, ¿qué puedo ir enseñándoles? ¿Cómo se define esta rasante? Esta rasante, en lo posible, hay que tratar de que esté con el terreno, ¿no? O sea, que no se vaya mucho. O sea, por decirte, esta línea, yo no lo voy a poner por aquí arriba porque se me ocurre. Alguna vez he visto en proyectos en la San Simón que se les ha ocurrido el proyecto por aquí, encima. ¿Motivo? No he puesto por ahí. No. Esta rasante, esto, se trata de buscar un equilibrio entre el corte y el relleno, ¿ya? Entre el corte y el relleno. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Buscar esto, más o menos. Por ejemplo, aquí. Se hace la rasante por acá, por el medio. ¿Por qué? Porque queremos que todo este movimiento de tierras, que esto es excavación, venga aquí a rellenar. Y así no tengamos que trasladar todo este material unos 10 kilómetros, 5 kilómetros. Eso cuesta. El transporte de material excedente es bastante caro en carreteras, en la construcción. Entonces hay que tratar de que la rasante se compense, ¿no? Entonces, tanto aquí, por ejemplo, hay un relleno. Este es terraplén o relleno. Y aquí es corte. Entonces, que aquí que falta material para después hacer el camino, entonces ponemos material aquí. Lo que sobra, ponemos aquí. Entonces, buscamos un cierto equilibrio entre el corte y el relleno. Por ejemplo, aquí es bastante hueco eso, ¿no? Esta es una quebrada, o sea, aquí hay... seguramente aquí vamos a poner un tubo en esta parte, una alcantarilla de tubo. Entonces, que todo esto hay que rellenar. ¿Y de dónde voy a sacar material? Tenemos que tratar de que estas rasantes sea más o menos que se compense, tanto el corte como el relleno. Entonces, le han puesto por acá. Esto quiere decir que aquí va a venir ese material, ¿no? Y así vamos tratando de equilibrar. Por ejemplo, aquí hay un terraplén, hay que rellenar. Pero aquí tenemos el corte, entonces este material lo trasladamos aquí, ¿no? Y así en general. Ahora, puede que esto, no sé, aquí no hay una explicación lógica, por algún motivo hay que sacar todo este material, posiblemente a continuación será que hay que rellenar, ¿no? Pero por si acaso, hay que buscar siempre equilibrio entre el corte y el relleno, esa es la rasante. Ahora hay situaciones muy especiales, por ejemplo, en el Chapare. Yo he hecho bastantes proyectos ahí en Chapare hace años. Las sendas, senda F, senda A, B, C, son con letras, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hemos hecho? ¿O qué se hace?
como no hay que hacer cortes así como esto, no hay que hacer porque es el terreno montañoso, ¿no? Entonces, lo que se hace es terraplenar, generalmente. Terrenos planos hay que terraplenar, o sea, hay que subir. ¿Pero cuánto voy a subir para rellenar? Será pues 1 metro, 1,20 m, 1,40 m, exagerando, ya no rellenamos 5 metros. ¿De dónde voy a ir a traer 5 metros de materiales? Más complicado. Entonces solamente se rellena. ¿Para qué? Para que el agua no inunde tu calzada y sea como una presa que detenga el agua y no se entre a tu camino. Entonces, por ese motivo se rellena un poco en los terrenos planos. Ese es el motivo para poder justificar subir un poquito la rasante. Pero después aquí yo que venga y se me ocurre subir por acá, donde estoy marcando con el mouse así, todo esto puede ser 5, 8 metros de altura. Y todo esto rellenar con 8 metros de altura es un absurdo, ¿no? Entonces tratamos de que esté más o menos por el perfil del terreno. O sea, tratamos. Ahora aquí, por ejemplo, va haciendo un cambio y aquí hay que rellenar. Esto es el arte que uno tiene en el diseño geométrico. Hay que saber buscar dónde le puedo hacer que se compense, se corte con relleno. Esto es un fundamental, ¿ya? Ahora, ¿qué más puedo comentar? A ver, este tiene una pendiente de subida. Esto es una pendiente de subida, así se interpreta. Y esto es de bajada. Está bajando, porque de cota superior está bajando, ¿no? O sea, está bajando. Después de nuevo sube de esto y llega un momento, vuelve a bajar. Entonces, la transición de estas dos rasantes, o pendientes si quiere, aquí se hace por curva, ¿no? Porque no puedo hacer que termino en una cresta aquí, porque si no el carro vendría así y saltaría a este otro lado y además tiene que ir a cierta velocidad. Entonces, su transición es más coherente, así con estas curvas, ¿ya? Estas curvas vamos a aprender a definir su longitud, y etcétera, ¿no? O sea, qué longitud se debe tomar. Ahora, otra cosa que es bastante interesante. Donde tengo curva horizontal, no conviene hacer ahí mismo la curva vertical. Generalmente hay que tratar de sacarlo, porque si no se ve medio borracho a tu camino. O sea, estás girando y estás bajando o subiendo. Entonces, o sea, girando, digo, en curva horizontal estás girando. Y en esto estás subiendo. Entonces, ahí mismo no vale la pena. Conviene siempre sacar un poco que el PI vertical, este de aquí, PI vertical se maneja. Aquí, ¿qué es? PI, ¿no? Entonces, el PI vertical, mover un poquito para que no entre en la curva horizontal, la curva vertical. Generalmente quiere entrar, entonces hay que desplazar un poco para que no entre completamente, ¿ya? Eso es otra dentro de las normas de diseño geométrico, ¿ya? Esta es una pendiente. Esta pendiente tampoco puedo hacer con cualquier pendiente. Hemos dicho que en carreteras así terciarias, o sea, las vías que no son muy importantes, tenemos poco volumen de tráfico, podemos subir esta pendiente hasta el 13% o tal vez me salgo de las normas y puedo hacer hasta el 15%, pero no más, ¿no? O sea, mejor mantendremos dentro de lo que es racional, 13%. En una carretera principal, por ejemplo, Cochabamba-Santa Cruz, la pendiente máxima debería ser 7, la pendiente máxima para ese tipo de carreteras. Pero tenemos algunos tramitos que tienen 9, o sea, nos salimos de la norma. ¿Pero por qué nos salimos de las normas? Porque queremos economizar un poco en la construcción del camino. Entonces podemos admitir un pequeño tramo con el 9%. Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, esto es subida, no es pendiente de subida. Y estos son bajadas. Entonces, las subidas en su libro, el símbolo de la pendiente de ese es M. O sea, cuando subes, todo en tu libro pone, en el libro del James Cárdenas pone M. Y estas bajadas N, ¿ya?
Entonces, esta subida, M, la entrada, el primer ramal, digamos, esta es la curva, ¿no? La curva vertical. Entonces, si tenemos el PI, este sector se llama el primer ramal y esta otra parte el segundo ramal. Aquí es el PCB. ¿Qué es PCB? Principio de la curva vertical. En este, ¿cómo era? PC, ¿no ve? PC es principio de la curva. Y aquí era PT, principio de tangente. En esto, en el alineamiento vertical, se coloca una B dentilabial, o sea, PT, PC, aquí por ejemplo PC, ahí se quedaría, pero le aumentamos una B vertical. O sea, principio de la curva vertical sería. Y aquí, principio de la curva, principio de la tangente vertical, PTB, ¿ya? Entonces, de esa forma, más o menos explicando ahorita, tenemos la manera de hacer esta rasante, ¿no? O sea, es importantecito, o sea, hay que buscar, así como este lugarcito, a ver, buscar que tanto el corte como el relleno se puedan repartir, o sea, todo este material puede entrar acá, o sea, eso, y tratar de aquí, traerlo aquí y así, en lo posible. No puedo por ejemplo, subirme hasta aquí y bajar así, ¿no? ¿De dónde voy a traer todo este relleno? Entonces, eso es lógico así. Por eso es que para mí es importante que capten cómo se hace las rasantes. Las rasantes las van a hacer ustedes, o sea, con criterio, con esos criterios que les estoy comentando. Tratar de compensar corte y relleno, ¿ya? Por ejemplo, aquí, lo está cortando esta parte. Esto quiere decir que hay que sacar todo este material. ¿Y dónde voy a trasladar? Voy a tratar de meter aquí, o sea, para rellenar, porque si no voy a traer de otro lado, y el acarreo de material es bastante significativo en la construcción, ¿ya? Ahora, podríamos tener botaderos, se llaman lugares donde se traslada todo este material que excede. Esos botaderos hay que escoger, hay que buscar. O sea, antes, ¿qué se hacía cuando hacías el camino? Digamos, agarrados, todo esto sobraba, digamos. Lo botabas a un lado del camino y listo, ahí quedaba. O sea, actualmente porque ha nacido la idea de tratar de conservar el medio ambiente, entonces lo que se hace es que si sobra material, hay que llevar a lugares especiales que se evalúan dentro de lo que es el ingeniero civil, el geólogo y un poquito en general para ver que ese lugar no se ha afectado y ahí se coloca todo el material sobrante. Eso se llaman botaderos y hay que tratar de colocar encima de los botaderos, hay que sembrar árboles, pasto. ¿Para qué? Para que pueda mimetizarse con el medio ambiente, o sea, no se note que hay material botado como escombros, digamos, no, o sea, tratar de que preservar el medio ambiente, ¿ya? Entonces, ustedes cuando empiecen a participar en una construcción de un camino van a saber que hay lugares que dentro de ese proyecto se han definido como los botaderos y ahí hay que ir trasladando el material excedente, el material que exceda, digamos, ¿no? Que ya no puedas utilizar para rellenar. Por eso es que es importante la definición de la rasante, de la cota terminada del camino, ¿ya? Ahora, una cosa que tal vez me van a entender, cuando yo digo la rasante, esto es la rasante, viene a ser que debajo de la rasante está la estructura del pavimento, ¿no? O sea, si vamos a hacer con pavimento, debajo de la rasante está la capa de rodadura, la capa base, la capa subbase, si es que hago un pavimento flexible, ¿ya? Si no hago nada a esto, no voy a poner una estructura de pavimento, entonces a esta línea se puede denominar subrasante, o sea, la cota terminada está a nivel de subrasante. ¿Por qué?
porque no vamos a poner ninguna estructura de pavimento debajo, ni abajo ni arriba. O sea, va a quedarse así, a nivel de tierra, de terreno natural. Entonces, eso se puede decir subrasante, ¿ya? Subrasante o terreno natural es sinónimos, ¿ya? Entonces, pero bueno, yo prefiero que vayan manejando que esto se llama la rasante, la cota terminal, ¿no? O sea, así para que no se me estén equivocando. Pero si no le pongo una estructura ni nada y lo voy a dejar, apenas he abierto el camino, ahí lo dejo, entonces esto es una subrasante, no es una rasante. Las rasantes viene a ser la cota terminal del camino con su estructura de pavimento, pero bueno, se puede emplear también como rasante, digamos aquí, y solamente voy a poner una capa de ripio, digamos, pongo una capa de ripio y ahí tengo la cota terminada que vendría a ser la rasante, ¿ya? ¿Entendido? ¿Alguna consulta tal vez quieren? Díganme. Muy importante. Dime, a ver, díganme, coméntenme para que así yo esté contento y ustedes también entiendan mejor, ¿ya? Dime. ¿Quién me quiere consultar algo? A ver. ¿Nadie? ¿Alguien está claro? ¿Sigo entonces? Ingeniero, una pregunta. Dime. Al colocar el norte, ¿hasta cuántos grados se puede girar? Porque ahorita este camino está en dirección al este, ¿no ve? Entonces el norte... Ya. Está... O sea, a ver, fíjate, eso es relativo. A ver, les voy a explicar un poquito eso. Suponte que este camino venga así, o sea, por decirte, venga así recto así y de aquí recién puede girar así, digamos. Entonces, ¿qué se puede hacer si digamos, no puedes entrar en esta zona que es la planta, sino que te quieres salir? Es igual en el perfil, ahorita voy a comentar también del perfil. Si te quieres salir, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar y mover a otro lado y partir del otro lado. Entonces aquí tienes que decir kilómetro 0 más 345 y este otro kilómetros 0 más 335, o sea, y ahí continúas y así. Más fácil es entender aquí. Existen terrenos, o sea, digamos, la conformación del terreno que va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y sube así, va subiendo. Ya, en vez de que vaya así como estamos viendo aquí, baja, vuelve a subir, está entrando fácilmente en esta zona el perfil. Pero ocurre que puedes tener este terreno que vaya así, subiendo, subiendo, subiendo. Es más lógico, más fácil de que entiendas. O sea, va subiendo, va subiendo. No te vas a venir así y subirte hasta aquí, no, pues no puedes, tienes que cortar aquí. Entonces, ¿qué se hace? Si vas subiendo, aquí terminas aquí. Este punto lo bajas acá y de nuevo empiezas la rasante a continuar, o sea, pero la cota que estaba aquí con esta nomenclatura va a bajar de nuevo aquí y va a tener otra cota de aquí, y de aquí va a empezar de nuevo a subir y subir, 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 y llega hasta este extremo, y bueno, si sigue subiendo, entonces tienes que bajar de nuevo. Si tienes aquí una cota, pero vas a bajarla a este mismo punto y aquí la cota que estaba marcada aquí arriba, la vuelves a repetir aquí abajo y continúas con el terreno y aquí vas a dibujar la rasante. Eso es más fácil de entender que la de arriba. Tú me has dicho con qué ángulo. Eso es relativo, o sea, dependiendo, si no puedes colocar así como está esto en la planta, o sea, tienes la mitad del plano, es la planta. Y el otro día les he comentado, les he dicho que antes te vendía en la librería te vendían estos planos para que hagas el diseño geométrico. O sea, en la librería tú ibas y decías, véndame planos para carreteras. Y te daban la mitad limpio de todo esto sin nada y esta otra mitad cuadriculada, nada más cuadriculada. Y entonces, de esa forma tú hacías en la cuadriculada el perfil, esto, y en la planta dibujabas eso, ¿no? Y
Cuando ha empezado a llegar las computadoras, también les he dicho, el 91, por ejemplo, ha llegado a Cochabamba y empezó a tener el computador el año 1991. ¿Ah? Pero yo he conocido computadoras el año 81, el año 81. Ustedes no han nacido seguramente, pero el 81 estaba en México y he conocido las computadoras, eran como refrigeradores y con cinta y sonaba. Así era. Después, cuando ya estudiaba, era computadoras ya con teclas, pero había que perforar tarjetas, con tarjetas, y se metía a la máquina y leía y te hacía estos diseños geométricos de esa forma, ¿no? Por ejemplo, después ha pasado años y el año 1991, 92, el 94 debió comprar el programa, el AutoCivil, que me ha costado $6,000, $6,000, aunque ustedes no crean. Y el AutoCAD costaba $6,000 también. Entonces, con eso trabajaba harto, ¿no? Ahora les cuesta a ustedes 10 pesos, o 20 pesos, no sé. Pero en todo caso, antes costaba 6,000 y había que poner una serie de códigos, números y así. Era complicado, ¿ya? Bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiere preguntarme o no me has entendido tal vez o algo quieres que te aclare? A ver, dime. Está bien, ingeniero, muchas gracias. No, más bien gracias a vos, pues a mí me gusta que... Sí, dime. Buenas noches. Tengo una consulta sobre el perfil del terreno de la rasante. Como dijo señoramente, si sobresale la mitad del plano que voy a presentar, continúo en la progresiva de abajo donde me sobresalgo de la parte de la media del plano. Sí. Mi pregunta es, ¿hay necesidad de volver a colocar la numeración de las alturas en la parte donde hago la continuación progresiva? Sí, o sea, no. Sí, vea, está buena tu pregunta. Lo racional, hace rato yo les he dicho, mientras tengas más detalles en el plano, es un plano muy bueno, has hecho bien. En cambio, si tú empiezas a obviar algunos números y dices, bueno, ya se sobreentiende, entonces ya es pues un poquito más difícil de interpretar, ¿no? Entonces, vale la pena, en lo posible, tampoco poner así con tanto detalle. Aquí, por ejemplo, estoy viendo con mi mouse, estoy colocando, digamos, cada metro ahí. Entonces, cuando me voy subiendo y termino aquí y va a seguir el terreno subiendo y no puedo entrarme a la planta, entonces bajo esta cota que estaba aquí, lo marco aquí y aquí pongo un poquito más espaciados las nuevas cotas de este trazo de aquí. Y si llego a otro extremo, bajo de nuevo, pongo la otra cota aquí para que se sepa que esa cota es la que estaba aquí arriba, ¿no? Entonces bajo aquí y de aquí va a volver a subir. Entonces de nuevo va subiendo. Hay caminos así. O en Cochabamba. O sea, yo he hecho eso en Pucara, Río Sacambaya. Eso es puro pendiente. En 22 kilómetros hay que bajar 1,000 metros. En 22 kilómetros hay que bajar 1,000 metros para ir hacia el río Sacambaya, que es la frontera con La Paz, e Independencia hacia los Yungas de La Paz, ¿no? Entonces, a Inquisibi justamente sale. Entonces, ese lugar, el camino era pura bajada, pura, en este sentido, bajada así, en este lado, bajada, ¿no? Desde Pucara, desde el punto más alto, hacia abajo, ¿no? Entonces, tenías que ir haciendo así, esa es la forma o la manera que tú tienes que idearte cómo puedo hacer, porque si no, te vas a decir, no, pues tengo que bajarme, tengo que poner otro plano abajo y hacer otro. No, los planos tienen un solo tamaño, ¿no? Entonces, es así. ¿Ya? Está bien lo que me estás comentando, preguntando. ¿Ya? ¿Correcto? O sea, conviene poner cotas en la parte de la nueva, las nuevas cotas para tener mayor idea de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, indirectamente se puede saber, pero un poquito puedes colocar de nuevo, pero no tanto como esto, ¿no? O sea, normalmente nos repetimos de nuevo igual, aquí podemos poner un poquito más
espaciados y ya uno se da cuenta que la cota de aquí se ha bajado y sigue yendo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Por lo menos 2 personas entusiastas, ¿ya? Y si hay más, mejor. Bueno, seguiremos. Entonces, fíjense, esta es la tercera vez que estoy repitiendo esta parte, pero lo hago con el mayor cariño para que ustedes se ubiquen mejor, ¿no? Por eso que yo digo, si tienen algo, pregúntenme, porque a veces uno no se ubica, no se ubica poco a poco, es que te vas enterando de muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que encontrar estas pendientes, hay que encontrar estos PIs vertical se llama, ¿no? Aquí, por ejemplo, PI vertical va a ser. Estos PI vertical, cuando ya está haciendo con software, puedes mover un poquito y va a quedar en una cota redonda, o sea, entera. Eso ayuda a hacer el cálculo del replanteo de la curva vertical, ¿no? O sea, eso se acostumbra a hacer también. No dejar donde quede, sino un poquito como es, centímetros que estoy queriendo modificar, puedes modificar si vale la pena. Si no, se queda ahí, ¿no? Pero uno tiene que tratar de ayudarse a que se haga más fácil el trabajo, o sea, el replanteo de esta curva. Entonces se toma normalmente un PI redondo. Entonces, pero si puede, si no, pues se queda nomás donde tú lo has puesto el PI vertical. Pero antes se quedaba pues, ahí porque no podías jugar mucho. En cambio, con paquetes puedes jugar, mover y sigue nomás rápido. No te afecta mucho, nada, ¿no? Yo diría nada casi. ¿Listo? Entonces, no se olviden del carimbo. El carimbo es importante, ¿no? Entonces, el orden, ustedes van viendo cómo quieren hacer, pero siempre pueden poner la universidad a un lado, el escudo, no sé, de la Facultad de Tecnología al otro lado. O sea, y bueno, pues en caminos el carimbo normalmente es así, en todo lo largo del plano, ¿no? A lo largo del plano, ¿no? Entonces, para que no sea muy complicado, en cambio, si pongo aquí un carimbo así, voy a tener que estas progresivas, porque aquí son las progresivas y las cotas. Las progresivas y las cotas. Las distancias progresivas son distancias, ¿no ve? O abscisas. Esas distancias son horizontales, no son inclinadas. Por ejemplo, esta curva vertical, yo voy a sacar la longitud. La longitud de esta curva es horizontal. La horizontal. De esta otra curva, horizontal. Todas las curvas, sus longitudes son horizontales. ¿Ya? Bueno. Entonces, seguiremos. Eso también he comentado, ¿no? Curva vertical simétrica. Hay 2 tipos de curvas verticales. Simétricas es que tenemos del PI B, el A sería el PI vertical, ¿no? De ahí la mitad es LB medios, y la otra mitad LB medios. O sea, es simétrica Este es el primer ramal y este es el segundo ramal. Entonces, si es simétrica, quiere decir que la mitad del primer ramal es LB medios y el segundo ramal LB medios. El total, la longitud de la curva vertical LB dentilabial o B de vaca, ¿no? O sea, L dentilabial. Entonces, esta representación de esta curva vertical simétrica lo tienen ustedes en su libro, ¿no? O sea, en su libro está en la página, vamos a ver, 320. En su libro está así, la 320, sí, ¿no? Sí, 320. Entonces, a ver, yo tal vez me estoy pasando. 320, sí, la 320. Y bueno, pues en la página 319 y la 320, en la parte superior, están las partes que componen esta curva parabólica. O sea, ¿cuáles son los principales elementos, ¿no? O sea, aquí este B, por ejemplo, si ustedes ven, este es PCB. En vez del B, ahí si ustedes revisan en su libro, dice B. Y a su lado, en la página 319, por si acaso, eso dice PCB, principio de la curva vertical. Entonces, este es el principio de la curva vertical. Aquí el C
¿Qué viene a ser? En su libro ustedes tienen PTB, principio de la tangente vertical, PTB. Aquí el A, si revisamos, dice PIB, PIB, o sea, principio o punto de intersección vertical. Punto de intersección vertical. O sea, ¿por qué, cómo difiere de las plantas? PI nomás era lo que usábamos, PI. En cambio ahora es PIB vertical. Estamos en un diseño geométrico vertical, ¿ya? Entonces, por eso es que se emplea con B, PCB, PTB, ¿ya? Por ejemplo, de A a B, si ustedes ven en su libro, de A a B, a ver, ahí está, es la externa de la curva vertical, E sub B. Esto es la externa de la curva vertical, E sub B. Todos estos elementos principales que componen la curva vertical tienen su nombre y tienen las fórmulas que se usan. O sea, ahí en el libro algunos demuestran y otros colocan directamente las fórmulas que debemos emplear para hacer este tipo de curvas, ¿no? O sea, quiero saber cuánto es la externa de la curva vertical, entonces hay una fórmula para utilizar eso. Pero hay algunas cositas que no sabíamos. Por ejemplo, a partir del PCB, este es PCB, ¿se acuerdan? Acuérdense, PCB, principio de la curva vertical. Tenemos distancias horizontales para encontrar un puntito de la curva. Y esa distancia horizontal es X en su libro, X. Pero si yo tomo a partir del PTB, o sea, principio de la tangente vertical, en su libro ese es X', es con prima, ¿ya? Para ir diferenciando. Si comienzo del PTB es X', si comienzo del PCB es X, ¿ya? Otra cosa que es muy importante aquí, normalmente esta es la tangente, ¿no ve? Esta es la tangente de entrada y esta es la tangente de salida. Entonces, en la tangente de entrada, yo tengo un punto Q, por ejemplo, aquí, un punto Q. Y aquí tengo el punto P. Esta altura es Y. Y eso se llama corrección dependiente. Aquí es Y. Fíjense aquí Y. Y si ustedes ven en su libro, dice QP, ahí es igual a Y, y se denomina corrección dependiente. No se olvide, hay que ir aprendiendo eso. Y, corrección dependiente, ¿ya? Después tenemos este ángulo alfa. Este ángulo alfa es la alfa ahí, si revisamos a alfa, dice ángulo de la pendiente, este ángulo de la pendiente de la tangente de entrada. Alfa. Aquí beta. Este es ángulo de la pendiente de la tangente de salida. Y este gamma. Ángulo entre las dos tangentes. Ángulo entre las dos tangentes, ¿no? Este vendría a ser el ángulo de deflexión vertical. Ángulo de deflexión vertical, ¿no? Así como hemos estado manejando ángulos en planta, el ángulo de deflexión, este es ángulo de deflexión vertical, ¿ya? Entonces, ya sabemos más o menos los elementos que componen una curva vertical. En este caso es simétrica, ¿no ve? Simétrica. Entonces, si es simétrica, ¿qué es lo que...? Aquí están las partes que componen justamente. Estábamos tratando de ver cada una de los elementos, ¿ya? Ahora las fórmulas. Directamente, si revisamos el libro, está ahí la demostración y se llega a la fórmula 4.1. La 4.1 es Y, fíjense, Y. ¿Qué hemos dicho que es Y? Es la corrección dependiente. Entonces, la corrección dependiente en curvas simétricas, estas fórmulas para curvas verticales simétricas, es la externa de la curva vertical multiplicado por X, que es la distancia a partir del PCB, ¿no ves? Les he dicho X a partir del PCB,
sobre la longitud de la curva vertical entre 2 y eso elevado al cuadrado. Eso es Y. Importante aprender que se llama corrección dependiente, Y, corrección dependiente. Y si se acuerdan, o si quieren retrocedemos para que se ubiquen, este es el Y, estito, de Q a P. Si quiero encontrar este punto P de la curva vertical, entonces se parte de la tangente, de ahí bajamos esta altura. ¿Y cómo voy a encontrar ese Y que se llama corrección dependiente? Por la fórmula. Aquí está la fórmula. Y es igual. Aquí hay un símbolo que no hemos estado viendo, que es I. I es la diferencia algebraica de pendientes. Esto enseguida vamos a ver, es diferencia algebraica de pendientes, así se denomina, ¿ya? Entonces, Y, o sea, también puedo encontrar la corrección dependiente a través de esta otra fórmula. O sea, puedo usar esta o puedo usar esta. Generalmente se emplea más esta, ¿no? Porque Y es la diferencia algebraica de pendientes. O sea, la pendiente de entrada menos la pendiente de salida es lo que te dice la diferencia algebraica de pendientes, que lo vamos a ver más adelante. Estos son para simétricas, ¿ya? Todo es para curvas verticales simétricas. Aquí está I. Y la diferencia algebraica de pendientes es M. Hemos dicho que en su libro las tangentes de entrada lo tienen como símbolo el M, minúscula, y la tangente de salida como N. Entonces, si nosotros queremos representar, M está subiendo, positivo. Y el N, por ejemplo, en este caso, está bajando. Pero como es diferencia algebraica, siempre hay que poner el menos, menos con menos, se vuelve más, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver que todos los I's que son positivos, o sea, mayor a 0, son curvas convexas, ¿ya? Bueno, ahora este otro. Podemos encontrar también la externa de la curva vertical a través de la diferencia algebraica de pendientes. La longitud de la curva vertical multiplicado por I dividido entre 8. Esa es la ecuación 4.3, si ven en su libro, ¿no? Y después podemos tener Y, la corrección dependiente, pero con prima. Entonces, con prima es cuando nosotros estamos tomando en el segundo ramal. X es a partir del PTB del segundo ramal, hemos dicho, ¿no ve? Con prima, con prima. O sea, a ver, vamos. Aquí. Si quiero encontrar este punto a partir de esta línea, todo esto es del segundo ramal. Entonces, supongamos quiero encontrar este punto, entonces estamos encontrando desde la tangente de salida, esta es la tangente de salida, esta es la tangente de entrada. Entonces, desde este punto hasta acá es Y', en el ramal, en el segundo ramal son con primas. Y la distancia del PTB hacia adentro, hemos dicho, distancia horizontal, X'. ¿Ver? Entonces, y de esa forma, si estamos empleando esas terminologías, aquí tiene. Y' es para el segundo ramal, X' es para el segundo ramal, pero a partir de dónde se mide este X', a partir del PTB, ¿no ven? Que sí, es el otro parámetro que no conocemos. El I es la diferencia algebraica de pendientes. ¿Y cómo se determina la diferencia algebraica de pendientes? La tangente de entrada, o la pendiente de entrada, que es M, ¿no? O sea, la pendiente de la tangente de entrada, así más completo si quieren, esto es M, la pendiente de la tangente de entrada. Está subiendo, M, positivo. Y después baja, N. Hemos dicho que todo lo que colocamos para el primer ramal es M, para el segundo es N. Entonces, si baja, va a ser menos, ¿no? O sea, por convención, todo lo que está bajando, o sea, pendientes descendentes es negativo, entonces menos N. Menos con este menos, cuando decimos diferencia algebraica de pendientes es que siempre vamos a poner este menos del medio.
Entonces vamos viendo qué signos tienen y de ahí armamos cómo va a ser esta diferencia algebraica dependiente, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo, y así en su libro también tienen un desglose de explicación de todos los casos de curvas verticales. A ver, ahí está, aquí está. Por ejemplo, esto es solamente para explicar la diferencia algebraica dependiente. Toditos son casos de diferencia algebraica dependiente. Y entonces tenemos, este es el PI vertical, ¿no ve? Está subiendo. Aquí tenemos una curva vertical. Una curva vertical. Entonces, la tangente de entrada hemos dicho que van a ser M. Pero en este caso es positivo porque está subiendo, positivo. Después aquí va bajando. Entonces va a ser N. ¿Pero con qué signo? Negativo. Todo lo que va subiendo, positivo. Y si va bajando, negativo. Entonces, este es el primer caso. M es subpositivo. Menos, hemos dicho que el menos es la diferencia algebraica dependiente. Y el que va bajando es menos N. Entonces ponemos menos N. Menos con menos da más. Este M más N va a ser positivo, va a ser mayor a 0. Por lo tanto, es una curva convexa, ¿no? Esto es una curva convexa, ¿ya? Tenemos el segundo caso. Esto está subiendo. Entonces, si está subiendo, es positivo, ¿no ve? Y hemos dicho que de la tangente de entrada, toditos, fíjense, toditos son M, las tangentes de entrada. Y las salidas van a ser N, puro N, fíjense, para que no nos mezclemos, no nos confundamos, es la explicación de esto, ¿ya? Entonces, el segundo, este es más, porque está subiendo, ¿no? Más M. Tienes la curva y aquí sigue subiendo, o sea, no está bajando, está subiendo. Entonces esto es más N. Por lo tanto, la diferencia algebraica dependiente es I. ¿Cómo va a ser? I va a ser igual a M, que hemos dicho que es M, la pendiente de la tangente de entrada, menos, más, aquí está más, N. Entonces, ¿qué tenemos? Más M menos N, esto va a dar positivo. Y al dar positivo es mayor a 0. Por lo tanto, tenemos una curva vertical convexa. ¿No? Así manejamos por convención. Estos son convexas. Y el tercer caso, tenemos este que está bajando, el primero, de la tangente de entrada es menos M. Menos M. Entonces, menos M, que es la pendiente de la tangente de entrada menos M. Y después sigue bajando, o sea, aquí ha bajado y sigue bajando. Entonces, menos N, ¿no? Hemos dicho que todos los del segundo ramal son N, los del primer ramal M. Entonces, al hacer menos M, aquí tenemos menos M, menos con menos N, entonces esto es menos M más N. Y esto vendría a ser positivo. Si tiene esta conformación, va a ser positivo. Es positivo, aquí dice positivo. Entonces, al ser positivo esta diferencia algebraica dependientes, entonces quiere decir que va a ser mayor a 0, por lo tanto, es una curva vertical convexa. Estos tres primeros, cuando son mayores a 0, son convexas. Ahora vamos a tener los contrarios, la forma opuesta a eso que hemos estado indicando. Tenemos un caso 4, 5 y 6, ¿no? El caso 4. El caso 4 va bajando, o sea, la tangente de entrada es menos, por eso se pone menos, ¿no ven? Y después va a subir, y esto es positivo, más N. Entonces, ¿cómo se encuentra la diferencia algebraica dependiente? Es menos M, menos, hemos dicho diferencia es menos, ¿no ve? Menos, y más N. Esto hace que sea menos. Y como es menos, o sea, menor a 0, entonces eso quiere decir que es una curva vertical parabólica cóncava, ¿no? O sea, va a tener esta forma, cóncava, ¿no? Pero más que todo es la explicación de la diferencia algebraica, ¿no? La diferencia de algebraica es I, no se olvide, I. Bueno, el siguiente.
aquí tenemos, va bajando, la tangente, siempre la tangente de entrada es este lado izquierdo, ¿no ve? La tangente de entrada, entonces, está bajando, por lo tanto, menos m, ¿ya? Y el segundo también está bajando, sigue bajando, entonces, menos n, ¿no? Segundo ramal, n hemos dicho que va a ser toditos, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Menos m, menos por menos va a dar más. Y haciendo esta operación, nos va a dar negativo, el i. Y si nos da negativo, quiere decir que es menor a 0. Por lo tanto, es una curva parabólica vertical cóncava, o sea, así. Esto es convexa, ¿no ven? No se vayan a olvidar. Hemos dicho que estos convexas pueden ser en cresta también, podemos manejar en cresta. Esto en columpio, o sea, pero esos términos de columpio y cresta son poco empleados, ¿no? Y así tenemos el quinto hemos dicho, ¿no? Y el sexto. La tangente de entrada, o sea, ¿qué estoy queriendo? Más m. ¿Y qué es eso? M, hemos dicho que es pendiente de la tangente de entrada. Esta es la pendiente de la tangente de entrada. Más, porque está subiendo. Y después tenemos que sigue subiendo. Entonces, en el segundo ramal de la curva vertical es más n, ¿no? Entonces los dos están más y menos por más da menos. Entonces esto, si nos da, o sea, nos da negativo, menor a 0, eso quiere decir que es una curva parabólica vertical cóncava, ¿no? Entonces tenemos 3 cóncavas y 3 convexas, ¿no? Entonces, ¿de cómo sé que es convexa o cóncava? Si es mayor a 0, son convexas. Si es menores a 0, son cóncavas, ¿no? ¿Qué es I? Diferencia algebraica dependiente. Eso sí es clave que vayamos aprendiendo. O sea, si no aprendes eso, o sea, ya nos perdemos con estas curvas verticales, ¿ya? Es muy importante ir aprendiendo los elementos de esta curva vertical, ¿ya? Entonces, y diferencia algebraica dependiente. Y corrección por pendiente, corrección dependiente, ¿no? El y, corrección dependiente, que hemos estado viendo en fórmula. Entonces, aquí tenemos, dentro de su libro, está comentando sobre cómo puedo encontrar el punto máximo de una curva vertical simétrica. O sea, cómo puedo saber en qué lugar está ese punto máximo, el punto máximo de mayor altura, digamos. Entonces, para encontrar ese punto máximo P, nosotros aquí tenemos LB medios, o sea, simétrica, ¿no? Esta es la tangente de entrada, es la tangente de salida. Hemos dicho que este es PCB, de aquí mido es X, ¿no ve? Y este es PTB. Bueno, entonces, viendo esta gráfica, nosotros podemos encontrar las fórmulas para determinar la distancia X. Si la distancia X, a ver, veamos con su libro para comprobar, para que no nos estemos perdiendo. El 4.6. Voy a buscar 4.6. 4.6 está en la página 328, en la página 328. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Si yo quiero encontrar el punto más alto, o sea, aquí estamos queriendo encontrar para el punto más alto. Entonces, voy a encontrar este X, este valor, ¿a qué distancia está? Entonces, para saber esa distancia, nos están dando la fórmula, aquí, X. M es la tangente de entrada, ¿no ve? M, la pendiente de la tangente de entrada. Sobre I, la diferencia algebraica de pendientes, todo esto multiplicado por la longitud de la curva vertical, C, la distancia horizontal a la que está, ¿ya? Ahora, yo puedo encontrar también, dice ahí, en curvas verticales asimétricas, ya también. Está usando para curvas verticales asimétricas esto, Y1 y Y2. Ahí tienen en la página 329.
O sea, esto es Y1 en el primer ramal, Y1. Y si está en el segundo ramal, es Y2, ¿ya? O sea, 2 es para el segundo ramal, Y1 es para el primer ramal. X1 es a partir de PCB y X2 a partir de PTB, ¿ya? Entonces, a ver, veamos ahí, ustedes vean en la figura, no sé si tengo aquí o no, aquí está. Entonces, hemos dicho que ya el caso de curvas verticales asimétricas. Entonces, si tenemos curvas verticales asimétricas, hemos indicado que tenemos que partir del PCB, y del PCB es X sub 1. Entonces, si yo quiero encontrar un punto cualquiera aquí, o sea, un punto P, digamos aquí, entonces esta es la corrección de pendiente, este Y. Entonces, yo puedo saber cuánto es esto y cuánto es esta distancia, porque curva asimétrica, ¿qué quiere decir? Que este primer ramal tiene L sub 1 y el segundo ramal L sub 2. La suma de estos dos es la longitud de la curva vertical. O sea, no es la misma longitud a los dos lados. Esto, por ejemplo, se puede hacer cuando tenemos un puente, por ejemplo. Cuando tenemos un puente podemos cambiar y que no sea simétrica, sino asimétrica, para que el puente quede más coherente, porque si no tendríamos que hacer la losa del puente inclinado, en plena curva. Entonces, por eso es que se termina ahí. ¿Ya? Para esos casos se usan las curvas asimétricas. Entonces, ¿cómo encuentro X1? Ahí les he dicho, aquí venimos, X1, aquí está. Pero a ver. Aquí está generalizando. X, por ejemplo, ¿cuál sería? L2 es el segundo ramal. L2 es para el segundo ramal. L1 para el primer ramal. Entonces, este X es para el primer ramal, X1. Si estoy manejando el segundo ramal, L2, ¿no? Hemos dicho que la longitud de la curva en el segundo ramal es L2. Entonces, quiero saber cuál es el punto mínimo. Ahí voy a tener X. X, si parto del primer ramal, eso es lo que dice ahí en su libro, ¿no? A ver, ustedes vean en la página 331. Dice X es igual a N por L2, así. Esta expresión define la posición horizontal X o abscisa del punto mínimo referido al PTB. Ese L2 es PTB, o sea, estamos manejando L2, ¿no? O sea, a ver, vamos, no sé si me están entendiendo. Este es L2. O sea, del PTB estoy midiendo, esta es la distancia X para encontrar cuál va a ser el punto mínimo, ¿ya? Ahora, dice, si yo quiero sacar este punto mínimo, pero quiero encontrar a partir del otro, o sea, del otro lado, o sea, quiero saber, a ver, esto. X, quiero saber a partir del PCB. Si yo hago a partir del PCB, es L sub 1. L sub 1 es del primer ramal, ¿no? Hemos dicho que el 1 es para el primer ramal, la longitud de la curva vertical del primer tramo. Y es M, ¿se acuerdan? M es del primero, en cambio N es del segundo. Entonces, dividido entre 2 veces EB. Entonces, si yo voy a hacer un análisis de que quiero encontrar el punto más bajo de una curva asimétrica, entonces tomo X a partir del PCB y puedo tomar a partir del PTB. Estos son los dos. Por eso es que en su libro, en la página 331, está indicando eso, ¿ya? A ver, fíjense, la ecuación 410 y 411, ¿ya? Bueno, entonces tenemos los dos y aquí vamos a quedar para mañana. Mañana vamos a ver este coeficiente y después haremos un ejercicio de
1 o 2 ejercicios de curva vertical para ir entendiendo mejor, ¿ya? Entonces, que descansen, vayan estudiando, vayan haciendo sus prácticas, se los he pasado. Hoy parece que les he puesto para que vayan haciendo la práctica y mañana nos vemos si Dios quiere, ¿ya? Entonces, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Listo? Bueno, chao.